Hola, profesor Juan. Mi aporte a la pregunta de cuál fue la influencia negativa o positiva del periodo colonial en el desarrollo empresarial del país, tiene sus pros y sus contras, como usted bien lo dijo, pero para mi concepto, los pros son mucho más notables que los contras. No podemos generalizar todo, de que todos estaban en esclavitud, en completa presión. Se sabe que se vivió ese periodo, pero gracias a eso se sacaron fuerzas para tener un grito de independencia, para poder pensar más allá y de que teníamos derechos, de que habían leyes que nos protegían, de que todo podía ser por igualdad. Y en este caso, en una frase muy bien dicha, que la dinámica de toda conquista es imponer las ideas del vencedor. Las ideas de España hacia América era, además de colonizar, evangelizar todos los habitantes de acá de América. Y en el periodo colonial liderado por el virreinato, quien gobernaba y por consiguiente administraba los recursos que se explotaban en estos territorios, eran fundamentados en la agricultura y la producción minera. Constituyó una actividad que articuló mercados, extendiéndolos y así consolidando regiones. El periodo colonial dejó avances significativos para el país en el ámbito empresarial, empezando este periodo desde 1499 hasta 1550, ya establecida ciudades de alto movimiento comercial y avances en su infraestructura, leyes y economía. Gracias a eso, por la expansión que había de los exploradores españoles. A lo largo de estos años, los españoles conquistadores se caracterizaban por ser de bajos recursos, sin educación, poco recatados, pero con ambiciones de conquistar tierras y sacarle provecho. Por lo tanto, se entrenaban y planeaban muy bien sus viajes. Esto lo hacían en compañía de unos cuantos soldados españoles y grupos numerosos indígenas, siendo estos los guías defensores para estos españoles. Estas eran las llamadas encomiendas. En el Virreinato de la Nueva Granada, el Virreinato de la Nueva Granada abarcó los actuales territorios de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Fue creado mediante Real Cédula el 27 de mayo de 1717, uniendo la Real Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe. La corona se vio obligada a constituir este nuevo virreinato por dos razones principales: era la zona más importante de producción aurífera y su estratégica posición le permitía enfrentar con efectividad el contrabando y la piratería. La ciudad de Bogotá pasó a ser la capital del pueblo virreinato, convirtiéndose de esta manera en uno de los principales centros de actividad de la posesión del imperio en América. Esto en las capitulaciones fue como el inicio de la empresa aquí en Colombia, cuando esos españoles tenían ese, por decirlo así, ese contrato donde se les daba los derechos de tener lo que encontraban. Ya pasaba a ser de ellos, obviamente si si trabajaban en el territorio, las tierras y se establecían ahí. En la época colonial la economía giraba en torno a actividades como la encomienda, la mita, las haciendas, la minería y el comercio colonial. En la encomienda, creada en el siglo XVI, consistía en un grupo de indígenas entregando a un encomendero que debía defenderlos, construirles un templo, evangelizarlos con un cura doctrinero, repartirles solares y construir casas para ellos. Esto también se hacía en los resguardos indígenas, les daban parcelas para que ellos trabajaran, cultivaran y vivieran ahí. La mita, la falta de mano de obra para el trabajo en las haciendas, minas y orajes a causa de la disminución de la población indígena, por el arduo trabajo que tenían que hacer cuando las exploraciones de los españoles. Ellos se enfermaron y empezaron a decaer y su, su población empezó a disminuir. Por lo tanto, entonces, de ahí viene la mita, que como un acuerdo que se les pagaba
A ellos se les pagaba y trabajaban por unos meses estipulados. Los tipos de mita: está la mita agraria o concierto agrario, requerían indígenas para el trabajo del campo en las haciendas durante 3 o 4 meses. La mita minera exigía un grupo de nativos para laborar en las minas durante 10 meses. La mitad de los obrajes se realizaban en las incipientes fábricas de tejidos y paños ubicadas en las áreas de mayor concentración indígena: Tunja, Duitama y Socorro. Estos obrajes fueron el origen de los gremios de tejedores, sastres, zapateros y carpinteros. A su alrededor surgieron las cofradías, que eran asociaciones con fines benéficos y religiosos. La mita para las obras públicas se instituyó para el levantamiento de ciudades, la construcción de puentes y la apertura de reparación de caminos. La designación de los indígenas de cada localidad que habían de prestar este servicio se hacía mediante sorteo con la intervención de sus respectivos caciques. Mire aquí cómo podemos ver cómo se fueron desarrollando puentes, carreteras. ¿Para qué? Para que la movilidad fuera avanzando, y es algo que nos benefició mucho las haciendas en el siglo XVII, llamado el siglo rural, por la vigencia de las grandes haciendas y la consolidación de la propiedad de la tierra en el nuevo reino de Granada. Esta estructura latifundista ha perdurado incluso hasta el siglo XXI. Las haciendas se formaban en medio de grandes extensiones de tierra. Sus dueños, los hacendados, conformaban las aristocracias terratenientes, y a su alrededor estaban los mayordomos, capataces, peones, indios, mitayos y negros esclavos que hacían los trabajos agrícolas y el servicio doméstico. La minería: el nuevo reino de Granada se distinguió por la producción de oro. Las primeras minas se encontraban en la región de Caloto, en el Alto Cauca, en 1536. En Antioquia, las minas de Buriticá fueron descubiertas en 1538, las de Santa Fe de Antioquia en 1546 y posteriormente las de Pamplona. Inicialmente, el trabajo en las minas lo hicieron los indígenas a través de la mita minera, pero a fines del siglo XVI fueron los negros procedentes de África quienes laboraron allí, ya que ellos tenían un sistema, me imagino que inmune, mucho mejor que ellos, tenían más resistencia al trabajo, al arduo trabajo que tenían que hacer los indígenas. Y por último estaba el comercio colonial. Se caracterizó por el monopolio. España cerró las fronteras de sus colonias, les prohibieron el intercambio con las potencias europeas y fomentó una economía aislada. Eso sí fue algo que pudo afectó drásticamente, porque el comercio no fue fluido, no fue libre, porque la colonia española, el reinado español y por consiguiente el virreinato, no, no dio pie para poder, afrontar el cambio de comercio con las grandes industrias de los demás países europeos, que ya estaban muy avanzados. Entonces por eso como que se troncaron ahí, pero dando mi opinión, pienso que debemos agradecer mucho por la colonia. Fue un tiempo en el que se fue desarrollando la economía, el comercio, llegaron cosas nuevas como la educación, avances en transporte, en la construcción, las leyes, la escritura, el habla, y fue algo muy bueno. Tiene sus contras, como había muchos que se hacían, o sea, se escudaban detrás del poder para poder acabar con el que quisieran solamente por ambición. Aunque otros, hay que salvar el trabajo de otros y la buena fe de otras personas que no explotaban a los indígenas, a los criollos, no se explotaban entre ellos mismos, sino que cumplían y cumplían las leyes y actuaban bien ante la sociedad y todo. O sea, por decirlo así, ellos manejaban sus negocios con honrabilidad. Entonces, cabe resaltar que fueron muchas cosas buenas que llegó a América, especialmente a Colombia, la Nueva Granada, y a Colombia con la colonización, el periodo de conquista,
Y gracias a ellos estamos ahora como estamos luchando, estamos con ese sueño de ser un país desarrollado, de tener grandes industrias, de mover la economía y seguimos en este camino. No hay que dejar de soñar, así como los independentistas, ellos hicieron un alto trabajo para que fuéramos independientes, para que tuviéramos nuestros propios negocios, lucháramos con lo que tenemos porque tenemos potencial en nuestras tierras. Entonces es importante sacarle provecho. Entonces, profe, muchas gracias. Este es mi aporte.